Chile está celebrando por estos días su quinto aniversario como miembro pleno de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y también su vínculo con el trabajo que se realiza con la Cámara de Diputados de nuestro país en términos de la evaluación de sus leyes. Hoy, desde la sede del Congreso Nacional en Santiago, en esta Actualidades especial, estamos junto al secretario general de la OCDE, don Ángel Gurría. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Señor Gurría, ¿cuál es la importancia que usted le asigna al trabajo que ha hecho el Parlamento chileno, la Cámara de Diputados de nuestro país en términos de la evaluación de sus leyes, tanto para la gobernanza como para la transparencia? Hay varios aspectos del trabajo y de por qué es importante. En primer lugar, cualquier iniciativa, cualquier cambio de políticas tiene que tener un respaldo legislativo. Y la ley secundaria, la regulación, el código, etcétera, para la puesta en práctica. Y esa es la primera etapa, digamos, en donde la vinculación nuestra con los parlamentos es importante. La etapa de iniciación de una idea que se tiene que documentar y se tiene que analizar, se tiene que comparar y se tiene que concluir con que se requiere cambio legislativo y después acompañar al esfuerzo del cambio legislativo. Pero posteriormente al cambio legislativo, la cuestión es, bueno, ¿y qué impacto tuvo? ¿A quién afectó? ¿Resultó como se preveía? ¿O resulta que tiene algún impacto secundario o terciario indeseable? ¿Tiene efectos sobre la distribución del ingreso? ¿Se abordó efectivamente el tema que queríamos atacar? Y eso solo se sabe con un trabajo posterior a la legislación y con un seguimiento y una evaluación para después, si es necesario, ajustar la propia ley y para poder ajustar las políticas públicas. Así es que el trabajo que ha hecho aquí la Cámara de Diputados, el Parlamento chileno en general, es invaluable, pero además han establecido escuela, porque resulta que muchos de los países dicen, yo también quiero tener un vínculo como el que tiene Chile para evaluar mis leyes. Ustedes fueron bastante relevantes para justamente el Departamento de la Evaluación de la Ley, que es el que tiene a su cargo, ¿no es cierto?, esta tarea, puesto que hubo un acuerdo técnico donde ustedes hicieron, ¿no es cierto?, recomendaciones en el año 2012 para mejorar los procedimientos. ¿Qué nota, si es que uno pudiera decir, le pone a Chile en la aplicación de estas recomendaciones que ustedes le hicieron? Pues notas cada vez superiores, cada vez mayores, en virtud de que no solo la vida democrática, los equilibrios entre el legislativo y el ejecutivo son cada vez mejores, sino que además el proceso de consulta con todos los sectores de la sociedad que se van a ver involucrados o afectados o beneficiados por el proyecto legislativo y por la ley ya en su puesta en práctica. En esto cada vez el esfuerzo es mayor y cada vez los resultados son mejores. ¿Qué le puede enseñar Chile a otros países de este proceso? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en la OCDE, pero que tiene el mundo entero, es que estamos con problemas de pobreza en muchos de los países, a veces con pobreza extrema, y el caso de Chile, en el año 90, 40% de pobreza, y ahora menos del 10, 7, 8%. Es extraordinario el avance. Es una cosa que se ha intentado en muchos otros países, sobre todo países en desarrollo, emergentes, y no han podido. Y en cambio en Chile se logró bajar a menos de una cuarta parte. Es de las cosas que se pueden transmitir y que se pueden compartir con los demás países, porque uno
recibe lo bueno, aprende lo bueno y también comparte lo que uno aprende y finalmente no solo lo bueno, también lo malo. Es decir, eso no funciona. Bueno, respecto justamente de eso, usted en los últimos días ha dado a conocer un informe, ¿no es cierto?, económico respecto del avance de Chile justamente. Es el Estudio Económico de Chile 2015, que destaca los logros en esta materia que usted señala en los últimos 20 años, pero que llama a bajar la dependencia del cobre a través del conocimiento y la innovación. ¿Por qué y cuáles son los riesgos de no hacerlo? No, bueno, los riesgos ya los corrimos y ya los conocemos. Si la mitad de las exportaciones será cobre y de repente hoy el cobre está a la tercera parte y además hay una caída del volumen en virtud de que hay menos demanda de los países principales, pues el impacto en la cuenta de comercio y en la cuenta corriente son muy severos, pero también era una fuente importante de recursos fiscales. Como Chile fue prudente y como guardó para un día de lluvia algo de los excedentes de la bonanza de los precios del cobre, hoy puede jugar a la política anticíclica y estimular la economía con base en los recursos que acumuló de esa época de bonanza. No todos los países lo hicieron y ahora están pagando el precio. Pero habría que decir que la crisis fue tan profunda, fue tan importante, que primero seguimos todavía viviendo hoy las consecuencias, pero en segundo lugar, que el que no haya tomado medidas de remedio de estos problemas durante los últimos años va a tener que pagar un precio doble, porque primero sigue con el problema y en segundo lugar los otros ya se le adelantaron. La salida de la crisis va a ser a cuchillada limpia, porque se perdió tanta riqueza, tantas exportaciones, tanto bienestar, que ahora todo el mundo lo está tratando de recuperar en un plazo muy corto. Y eso hace que la competencia, que siempre ha sido feroz, ahora lo sea más. Nos deparan tiempos difíciles entonces, señor Gurría. Usted dijo cuando Chile ingresó como miembro pleno a la OCDE hace 5 años que nuestro país fue escogido por la excelencia de sus políticas públicas, pero al mismo tiempo usted ya lo anunciaba, decía que esta incorporación presentaba un desafío importante dado que Chile va a tener que estar en constante mejora de sus indicadores y políticas públicas. Y en este mismo informe económico, donde habla de los avances, pero también de los desafíos futuros, señala los altos niveles de desigualdad, todavía, ¿no es cierto?, los bajos niveles en términos, en lo que hay que avanzar en términos de la educación, en términos laborales, productividad. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer en términos macro de estos 5 años de Chile en la OCDE? En primer lugar, nos tocó la crisis como telón de fondo y por lo tanto no se puede explicar el comportamiento de Chile en la OCDE sin la crisis como un motivo y también como un objetivo y también como un disparador de muchas de las políticas públicas. Chile ha negociado, ha navegado mejor que la mayor parte de los países de la OCDE la crisis. Nunca cayó en una recesión tan profunda y al mismo tiempo, a pesar de la caída de las materias primas, ha resistido. Ahora sigue creciendo al 2,5, el año que viene al 3 y el año siguiente al 3,3, no sé. Una progresión bastante sólida en un mundo muy complicado, en que sus principales socios comerciales están creciendo menos. Señor Gurría, muchas gracias por esta conversación. Pues muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias también por la hospitalidad aquí en la Casa de los Legisladores Chilenos, con la cual tenemos creciente relación. A ustedes también gracias por acompañarnos. Este ha sido un especial de actualidades desde la sede de Santiago de nuestro Congreso. Hasta pronto, muchas gracias.